Hola, buenas noches. Bienvenidos a Influyente. Hoy vamos a rayar conciencias y derribar mitos. Hablaremos del feminismo, pero del feminismo como activismo, como movimiento. Para conversar a profundidad del tema me acompaña Viri. Viridiana Gutiérrez Sotelo es integrante del grupo de referencia local y nacional de la iniciativa Spotlight en México. Spotlight es el esfuerzo que encabeza Naciones Unidas y la Unión Europea para, ahora sí, erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. A Viri la define su nombre en redes sociales, Viri Libre. Es un adjetivo que resume su cualidad, su aspiración y, claro, de su marca personal. Viri es madre de Mateo, quien es su fiel acompañante de lucha, y mamá de Victoria, la mujer que más horas de sueño le ha robado en la vida. Ella es costachiquense del Meritito Cuautepec. Viri, gracias, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Solo el hecho de escuchar el nombre de mi pueblo me hace sentir mucha nostalgia. Pero agradezco mucho la invitación que hoy me haces de estar en un programa maravilloso que ya he tenido la oportunidad de ver con otros actores y actoras y agradezco mucho la oportunidad. No, al contrario, gracias a ti, Viri. Ahorita que mencionas que sentir añoranza, los nombres de las ciudades generalmente conllevan una gran historia y precisamente vamos a conversar hoy sobre Spotlight y llama mucho la atención que sea Chilpancingo el único municipio de Guerrero que esté incluido en esta estrategia. ¿Por qué Chilpancingo? Porque esta estrategia ha sido pensada hace varios años ya. Es un secreto a voces, o más bien no es un secreto, que la violencia contra las mujeres en Guerrero es una problemática muy, muy fuerte. Y lo ve así la comunidad internacional. Y escogen Guerrero con sus dificultades, porque quienes hemos estado inmiscuidas en este tema también nos enteramos, escuchamos las voces, y había una duda. Cuando Spotlight viene a México, que está presente en muchas partes del mundo, en América Latina, está por lo menos en 4 países, uno de ellos es México, y cuando deciden que viene a México, obviamente por los números, como en muchas partes de la República hay estos brotes, digamos, de violencia extrema contra las mujeres, de la violencia feminicida, tienen muchas dudas de venir a Guerrero. Y no es por el contexto, más bien Guerrero ha sido de los primeros estados en los que se ha pensado. Sin embargo, como por un poco la falta de voluntad de las autoridades para hacer cosas reales en favor de frenar esta violencia feminicida, porque estamos hablando de contexto de violencia feminicida, no solo de los feminicidios. Claro que es un indicador que Guerrero tenga altos números, y justo por eso fue que decidieron Chilpancingo, porque en el 2017, cuando esta iniciativa se pensó y se planeó, 2016-17, Chilpancingo era quien ocupaba los índices más altos de violencia, pero no solo en violencia feminicida. Las desapariciones de las mujeres es un tipo de violencia que ni siquiera se ha nombrado. Muy pocas veces los gobiernos, muy pocas veces incluso también los movimientos se refieren a las desapariciones de mujeres, y Chilpancingo tiene esa problemática que ni siquiera es tan visible. La violencia sexual es otra de las manifestaciones de la violencia que fueron tomadas en cuenta para escoger Chilpancingo. En Chilpancingo hay un alto índice de violencia sexual. La oficial y las otras cifras, las que no se registran, las que no llegan a las instituciones. ¿Es correcto hablar de cifra negra o es otro término el que se debe emplear? Nosotras le llamamos subregistros. Subregistros. No, más bien, subregistros, estos que no tienen las cifras oficiales. Y Chilpancingo tiene esa característica. Y yo lo asocio a que Chilpancingo, como es la capital del estado, como están ahí como las familias políticas, como están ahí como las familias de esta tradición guerrerense, ¿no? Culturalmente hablando,
también son las familias las que encubren esta violencia sexual. Eso es un hecho, digamos. Oye, comentaste ahorita sobre la participación de organismos internacionales. En Guerrero también hemos tenido, y lamentablemente ya concluyó, la participación de Médicos Sin Fronteras. Recientemente cerraron la última oficina. Ahora, ¿cómo vamos a operar? Tenemos a unos nuevos organismos internacionales. ¿Qué pasó con Médicos Sin Fronteras? ¿Por qué se fueron? Médicos Sin Fronteras es una organización internacional que interviene en territorios donde hay conflictos, donde hay guerra, ¿no? Están en Siria, por ejemplo, ¿no? Están en muchos lugares donde los conflictos son lacerantes, son muy evidentes. Y que viniera Guerrero pues también nos da un indicador, ¿no? Pareciera que estamos en medio de una guerra donde la vida de las mujeres, de los niños, de las niñas está también ahí y también es utilizada como moneda de cambio, digamos. Y Médicos Sin Fronteras ha hecho una intervención justo en estas violencias que no se ven. La violencia sexual contra las niñas y los niños. Son especialistas en ese tema. Y ellos y ellas vienen, intervienen y tienen también un tiempo de vida y también van como midiendo también sus esfuerzos y sus resultados. Se fueron oficialmente, digamos, se han ido de las clínicas donde tenían instalados módulos, donde el Estado recargó su responsabilidad, hay que decirlo, porque el Estado lo que hizo fue enviar todo a Médicos Sin Fronteras. Todo lo que el Estado no quiso o no pudo atender, lo envió a Médicos Sin Fronteras. Y aunque hicieron un papel muy importante, se encargaron de lo que era la responsabilidad en ese momento. Por eso es que nosotras lamentamos mucho que se vayan. Claro, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque ¿quién va a atender a los niños y a las niñas? Sin embargo, ellos y ellas también sembraron como esta semilla en la institución. Algunos esfuerzos individuales se quedaron ahí, no institucionales, porque no es una institución haciéndose responsable, pero sí personas dentro de la institución que están retomando el tema, que fueron sensibilizadas, que fueron capacitadas para atender y que a la medida también de sus posibilidades lo están haciendo, y las organizaciones que seguimos haciendo acompañamiento, pues estamos ahí. Médicos Sin Fronteras sigue en Guerrero más bien con unidades itinerantes, o sea, ya no está en Acapulco porque estuvieron en una condición muy difícil, en una de las zonas más difíciles. Ajá. Y ahora están pues también en una situación muy difícil, están en Tierra Caliente y en Iguala, donde con unidades itinerantes están también ayudando, digamos, como que a otra parte del territorio del Estado. No se han ido del todo, pero sí lamentamos mucho que se hayan ido de estas clínicas donde ya la población los ubicaba y eran los especialistas de los hospitales atendiendo sobre todo a niños y a niñas en situación de violencia sexual, que es justo ellos los que vinieron a poner el dedo en esta llaga que tiene este estado y que no ha sido atendida por mucho tiempo. Viri, hablas que ellos sembraron una semilla y que ahora hay esfuerzos independientes que están tratando de continuar el hilo conductor. A mí me gustaría saber quién sembró la semilla verde en ti para que empezaras con este trabajo. ¿En qué momento decides pasar de la opinión a la calle? Eres una feminista, traes una pañoleta en la muñeca atada. ¿En qué momento, qué se tuvo que romper en ti para decir, basta, tengo que salir a la calle? Pues fíjate que yo creo que todas tenemos esta sed de libertad, aunque la libertad cuesta, no es un adjetivo solamente en mi nombre en el Facebook, la libertad cuesta mucho. Ser libre significa dejar cosas, ¿no? Sacrificar cosas. Yo, por ejemplo, cuando regreso a mi pueblo, como dice una amiga, le bajo 3 rayitas a mi feminismo,
O sea, esta pañoleta verde no la puedo llevar allá todavía. Es mi anhelo que un día también las mujeres de mi comunidad puedan estar en esta causa. Y si no están en esta causa, que sean las recipiendarias de esta causa. Yo lo anhelo. Creo que el proceso de mi madre ha sido tan doloroso, ha vivido muchas violencias. Yo he vivido muchas violencias, muchas mujeres alrededor de mí han vivido muchas violencias de las que yo incluso no era consciente hace mucho tiempo. Y escuchar a otras, ver a otras, leer, ir a otros lugares, me ha permitido saber que otro mundo hay para nosotras. Aunque a veces me hubiera gustado quedarme en mi pueblo siendo inconsciente, digamos, ¿no? Y criar gallinas y puercos, ¿no? Y tener a mis hijos y verlos crecer y hacer comunidad. Pero creo que la necesidad de migrar, y no solamente migrar físicamente, sino migrar también ideológicamente. Hace 15 años yo pensaba distinto. Hace 15 años, cuando salí de mi pueblo, bueno, salí hace 20, pero hace 15 años empecé a tener esta conciencia, escuchando a las otras, viendo a las otras, queriendo ser como las otras, queriendo tener esas libertades que las otras tienen. A veces no somos libres ni siquiera de emitir nuestra propia palabra, nuestras propias opiniones. Y entonces creo que la libertad empieza así, hablando, opinando, diciendo, no quedándonos para nosotras lo que estamos pensando, aún cuando a veces eso que decimos no les gusta a los demás y a las demás, sobre todo este sistema que nos quiere tener calladas. Justo ahora, en el arranque de Spotlight, una funcionaria dijo, guardemos un minuto de silencio por las mujeres asesinadas en Guerrero. Yo me sentí muy incómoda. Creo que no nos debemos quedar calladas nunca más. Ni un minuto, ni una hora, ni un día. Nunca más las mujeres debemos guardar silencio. Tenemos justamente que alzar la voz por aquellas que ya no pueden, por aquellas que ya no pudieron o por aquellas que por levantar la voz fueron calladas. Las mujeres no podemos seguir calladas nunca más. Y ahora se ha convertido para mí una premisa, y para mí se ha convertido una causa, más que una bandera, más que un símbolo, es una causa. Y con esto no quiere decir que sea más legítima o menos legítima, pero es mía y yo la he construido y la defiendo y estaré aquí lo que me quede de fuerzas o lo que tenga suficientes de fuerzas en el transcurso de mi vida, porque quizá lo que estoy haciendo no sea para mí, aunque yo he conseguido mucho personalmente, pero lo que estoy haciendo quiero que sea también para mi hija, que es la mujer. Quiero ser su referente, que cuando ella sea grande sepa que su madre estuvo hasta el último minuto de su vida luchando para que ella sea más libre de lo que soy yo. Eso es lo que me interesa. ¿El feminismo es tu propio spotlight? El feminismo ha sido mi propio spotlight, ha sido mi propia luz. ¿Y qué piensas cuando... Bueno, es más, explícame, ¿qué es ser feminazi? No entiendo. Ese es un término que han usado quienes están en contra de la libertad de las mujeres para denostar el movimiento. Los nazis son quienes pretendieron o acabaron con una parte de la humanidad. Las feministas no queremos acabar con una parte de la humanidad. Queremos que la otra parte de la humanidad, la que ha sido opresora, porque ser opresora también te hace estar encerrada en un mundo. Queremos que esa parte también sea libre. Los hombres también merecen ser libres de sus propios miedos, de sus propios traumas.
queremos que tengan esta libertad también de las emociones, también de llorar, también de ser sensibles. Los hombres se han perdido muchas cosas que significan libertad para otras. Se han perdido de la vida de sus hijos, de abrazar a sus hijos. ¿Cuántas veces no hemos pensado muchas personas, mujeres y hombres, que es más seguro que a los niños los cuide otra mujer a que los cuide el hombre? Es decir, como en automático pensamos que ellos van a agredir. Surge además, nada como la madre para cuidar a los hijos. Nos asusta mucho pensar que un maestro, que un cuidador en una guardería pueda ser hombre. Y creo que también ellos tienen que ser libres de esto. Entonces, lo que estamos pidiendo las feministas es un mundo más igualitario, donde los hombres y las mujeres podamos tener las mismas libertades, donde podamos partir de un piso parejo, porque lo que las mujeres hemos tenido siempre es un piso pegajoso, que se traduce el piso pegajoso en esta concepción de que las mujeres podemos hacer menos o debemos hacer menos. Cuando estaba tratando de organizar todas las preguntas que quería hacerte, claro, pues recurrí a Google y buscaba feministas mexicanas referentes y me encontré con un gran catálogo de cantantes. Algunas, la verdad, que para el olvido, algunas declaraciones para el olvido, algunas rescatables, pero lamento mucho decir que lo más rescatable de algunas de ellas fue su silencio. Entonces eso me lleva a pensar que el feminismo sigue siendo, ahora se ha convertido en una lucha de clases. Si eres feminista, eres mugrosa, eres de la calle, eres promiscua, eres un montón de cualidades que me parece que nada tienen que ver con el feminismo, y de ahí mi interés de exprimirte todo lo que tenga que ver con el feminismo. ¿Qué opinas tú hay mujeres que dicen que es un orgullo estar en la casa? ¿En qué momento el feminismo planteó que era desagradable estar en la casa? ¿En qué momento sucedió eso? ¿En qué momento se rompe la sana relación entre una postura, una ideología personal y ya sentirse agredida personalmente como mujeres? Yo prefiero ser, leía, humanista que feminista, porque el feminismo es la contraparte del machismo. Y afortunadamente se me crasheó la computadora y ya no pude seguir leyendo más porque algo me iba a pasar. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué puedes decirle a tantas mujeres que piensan que ser feminista es ser lo opuesto del machismo? El feminismo plantea la idea que las mujeres seamos personas, simplemente. Que podamos quedarnos en casa, o que podamos ir a la calle, o que podamos trabajar, o que podamos hacer lo que queramos. Justo está en el derecho a decidir, pero en el decidir informadas. Porque hay quienes pueden decir, es que yo decido estar en casa, ¿no? Pero no tienen la información de lo que hay afuera, ¿no? No tienen la información de las libertades que pudiéramos tener afuera. Y entonces creo que no es una libertad, no es una decisión informada. Entonces lo que plantea el feminismo es que las mujeres solo seamos personas. Y las personas, el término de persona, pues es quien tiene todos los derechos, quien goza de las libertades, ¿no? Y no quiere decir que estemos contra ellos. Y el machismo sí plantea la supremacía de los hombres. Pone en el centro a los hombres, en el centro del universo a los hombres. Nosotras lo que queremos es que podamos estar en estas condiciones de igualdad. En los papeles, como dicen las compañeras en las comunidades, en los papeles las leyes están. Tenemos la Constitución respaldándonos, ¿no? Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Tenemos estas leyes de avanzada que también nosotras hemos promovido. Tenemos los acuerdos internacionales que México como Estado ha firmado y se ha comprometido. Tenemos todo un marco legal ideal para que las mujeres y los hombres podamos ser iguales.
Sin embargo, en la realidad no existen. En la realidad es que las mujeres seguimos siendo oprimidas y oprimidas por la otra parte. Las mujeres, según las estadísticas, somos el 53% de la población, o sea, un poquito más de la mitad del mundo. Y hay quienes decían, y madres de la otra mitad. Y madres de la otra mitad. Un personaje lo dijo. Y entonces, solamente por números, las mujeres tendríamos que estar mejor, digamos, ¿no? Pues somos un poquito más, ¿no? ¿No? Tendríamos que estar mucho mejor. Sin embargo, no es así. Porque el poder tiene que ver más con quien tiene la fuerza o con quien se cree que tiene la fuerza, con quien se cree que tiene la libertad. Yo siempre digo, incluso los hombres son más libres hasta en la movilidad. Es muy difícil llevar la vida en minifalda y tacones, que es un estereotipo que nos ha sido puesto a las mujeres. Para los hombres la practicidad de la movilidad es, pues creo que nunca se han pensado cómo tendrían que subirse al acabús en tacones y en falda. Claro, doblas la pierna de lado para subir chueca y si no das el calzonazo. Nunca creo que se han planteado eso. O este tema de las niñas, y ahora que viene la Navidad, que ya está muy pronto, las niñas le piden al Santa Claus o a los Reyes Magos, según la tradición también, las muñequitas, ¿no? Los jueguitos de té. Y entonces se está preparando a las niñas para lo doméstico. Ahí yo te voy a platicar una anécdota muy personal. Fíjate, durante mucho tiempo, muchas Navidades, intenté comprarle a mi hijo una cocinita que no fuera de color rosa. Fracasé. Nunca encontré una cocina que no fuera de color rosa. Y me cuestionaba cómo, si los chefs, los grandes chefs son hombres, los que tienen las estrellas Michelin son hombres, los que encabezan las cocinas son hombres, llegan a surgir mujeres y son noticia, pero pobres hombres que no puedan desde chiquitos decidir, yo quiero ser un chef, puede ser un médico, puede ser un policía, hay todo el vestuario para hacerlo, pero no un chef. O sea, el estereotipo en la cocina quema y lastima muchísimo. Déjate de decidir, practicar, porque tiene que ver con la práctica. Es decir, no nacen diciendo quiero azul para mi vida o quiero rosa. Se practica, se impone, ¿no? Hasta en el lenguaje. Las mujeres difícilmente somos chef, somos cocineras. Cocineras, ¿no? Claro. Difícilmente. Las mujeres difícilmente somos sastres o como esto que se diga, somos costureras, ¿no? Entonces hasta en el lenguaje hay una disparidad. Cuando alguien dice, es que el lenguaje no importa, ¿para qué te cansas hablar niños y niñas? Solamente es una moda tal. Nosotras decimos, sí importa. Es un esfuerzo que pudiéramos Lo que estar no haciendo. se nombra, no existe. Y entonces, si se pretende invisibilizar a las mujeres, no estamos nosotras de ese lado. El feminismo no es una moda. El feminismo es una causa. Ni siquiera es una bandera, es una causa. Es una causa que tiene que ver, y somos feministas, o más bien podemos ser feministas, porque también hay algunas voces que intentan decir que hay hombres feministas. No, el feminismo es para a quienes les atraviesan las violencias, a quienes les atraviesa la causa. Por más sensible y capacitado e informado que están los compañeros, no se plantean nunca el tema del acoso en el transporte público, creo, o por lo menos no en lo general como es para las mujeres. O la disparidad salarial y la disparidad salarial siendo madre. Por ejemplo. No es lo mismo una mujer sin hijos en un puesto ejecutivo que una mujer con hijos en un puesto ejecutivo. Por supuesto. Hay que visibilizar eso El también. tema de los cuidados en este país es algo que tampoco se ha visibilizado. Yo les digo a las compañeras en las comunidades, ¿cuántas veces vemos a un hombre cuidando a los adultos mayores?
o a las adultas mayores, ¿no? A los enfermos, aunque sean sus propios padres. Siempre somos las esposas de los hijos quienes cuidamos a las suegras y a los suegros. Nos hacemos cargo, ¿no? Ya sea llevándolos al hospital o ya sea en cuidados personales, bañarlos, limpiar, toda esta cosa que se hace cuando los adultos y las adultas mayores están enfermos o están en edades ya muy avanzadas. Solo las mujeres lo hacemos y entonces el tema de los cuidados recae en las mujeres. Y las mujeres hacemos muchas cosas que no nos pagan, entonces estamos contribuyendo a la economía de este país en ahorros. Si solamente ganáramos $1 por cada cosa que hacemos las mujeres, ellos tendrían que pagar mucho más. O sea, por llevar a los hijos a la escuela, por ir a las reuniones, por planchar, por lavar, por hacer la comida, ¿no? Por tener las camas, ¿no? Te das cuenta hasta cuando ya hace falta pintura en la casa, tienes, ¿no? O sea, todas estas cosas que tienen que ver con lo doméstico, las mujeres las seguimos haciendo. Y quienes decimos no lo queremos hacer, entonces hay una sociedad y gente diciendo, pues es que ya no quieres hacer tu responsabilidad y entonces vienen las agresiones, ¿no? Parece que aspirar a ser más libre te hace ser mala. Oye, Viri, hablando de maldades, estuviste hace poquito en Chilpancingo con la puesta en marcha del taller de la iniciativa Spotlight y dedicaste la pieza de tu discurso, lo tengo apuntado, a Adriana y Honoria. ¿Quiénes son ellas? Ellas son 2 mujeres de mi familia ampliada. En los pueblos, en las comunidades, somos familia casi todos y todas. Ellas son parientes de mi padre, pero tenemos una convivencia familiar. Hace muchos años que nos reunimos, ¿no? Siempre en las fiestas familiares nos encontramos. Y Adriana es una chica un poco menos de mi edad, que le gusta mucho la vida. Honoria es una mujer jefa de familia que ha sacado a sus hijas, ha criado a sus hijas y son mujeres de mucho esfuerzo y que hace unas semanas se las llevaron, como se desaparecen a las personas en este país. Y con ellas se llevaron a sus hijos y a sus nietos. Estamos desesperados, sobre todo su familia de núcleo, la más cercana, sus hermanas. Honoria es hermana de 16 más, hombres y mujeres. Entonces ya te imaginarás la cantidad de familia que es una familia enorme. Y todos y todas están desesperados. A mí me impresiona mucho hablar del tema de desaparecidos y desaparecidas y creo que lo sentí mucho más cercano el día que también se llevaron a uno de mis vecinos. Frente a donde yo vivo, exactamente enfrente, en el edificio de enfrente, un día desapareció un chico al que conocí desde hace mucho tiempo. No digo que desde niños, porque yo mi niñez estuve más tiempo en Cuautepec, pero sí desde que éramos universitarios, él más chico obviamente que yo. Entonces un día desapareció y nos enteramos que había desaparecido. Para mí el referente de esa desaparición es la luz. La luz de ese departamento está prendida día y noche. Día y noche. Cuando yo me asomo a mi ventana y me queda de frente, siempre veo la luz encendida. Yo creo que esa luz es la luz de la espera. Su madre, que se ha consumido en vida esperándolo, está ahí esperando a que su hijo vuelva. No quiero pensar siquiera cuántas luces en esta ciudad están encendidas de personas que están esperando que regresen sus familiares. Creo que hablar de luz
en un mundo tan oscuro nos hace entender la necesidad de tener el nombre Spotlight, de tener el trabajo de las agencias internacionales haciendo la lucha en México y en particular por Guerrero, y creo que con esto vamos a cerrar entendiendo un poquito más la necesidad de visibilizar, de atraer la luz a un problema que nos está consumiendo como sociedad. Viri, yo te agradezco que nos hayas abierto el corazón, que nos hayas ayudado a romper un par de conciencias que nos estén escuchando. Con esas son suficientes para seguir saliendo a la calle, tratando de salir libres y con seguridad. Y si no, que la nación se los demande. Gracias, Viri. Muchas gracias a ti.